Las pirámides de Egipto, testigos milenarios de incontables inquisiciones y profanaciones, han llegado hasta nuestros días mostrando las cicatrices del tiempo. Son una puerta abierta al antiguo Egipto para aquellos que saben escuchar el lenguaje silencioso de la piedra. Únete a este viaje a través de los siglos, donde cada bloque de granito susurra secretos ancestrales. Descubramos juntos los misterios que yacen ocultos en las profundidades del pasado. Las majestuosas pirámides de la meseta de Giza, como imanes poderosos, atraen las miradas de los viajeros contemporáneos. Su monumentalidad, que ha desafiado el paso del tiempo y la curiosidad humana, es motivo de admiración. Pero impulsado por esa sed insaciable de lo desconocido que ha alimentado durante siglos el interés por las pirámides egipcias, quiero narrar una historia que, en mi opinión, podría albergar la respuesta a una pregunta crucial. ¿Dónde descansa el faraón de la época del Imperio Antiguo? ¿Acaso su tumba permanece intacta, aguardando su momento? A menudo se objeta que en ninguna de las pirámides se han encontrado restos de faraones. Se argumenta que en Egipto existen alrededor de 100 pirámides, y que si todas hubieran servido como sepulturas, ¿dónde estarían los cuerpos de los gobernantes? Imaginen la inmensidad del tiempo transcurrido desde la erección de estas pirámides. En la era del Imperio Antiguo, se estima que millones habitaban las orillas del Nilo. A lo largo de 1,5 millones de días, incontables personas vivieron sus vidas bajo la mirada de estas majestuosas estructuras. No es de extrañar que el centenar de monumentos imponentes fueran explorados por individuos del pasado con acceso a sus entrañas. Que una tumba real perdure milenios es un logro extraordinario, un testimonio de la improbable coincidencia de factores, dado el constante peligro de saqueo. En 1922, Howard Carter desenterró la tumba de Tutankamón, una revelación que transformó radicalmente nuestra comprensión de lo que podía permanecer intacto tras incontables siglos. Incluso hoy, muchos egiptólogos luchan por comprender la magnitud del hallazgo de Carter, la excepcional preservación del sepulcro de Tutankamón. Algunos, como la profesora Cara Cooney, de la Universidad de California en Los Ángeles, sugieren que la tumba se salvó solo porque Tutankamón era una figura menor. Esta idea, además de ser inexacta, recuerda a los escépticos que negaban la existencia de momias en las pirámides. La realidad es que innumerables egipcios antiguos, de posición mucho más humilde que la de un faraón, fueron despojados de sus pertenencias poco después de fallecer. Encontrar una tumba intacta, incluso una modestamente rica, es una rareza mayúscula. Ya en 2008, el investigador independiente Steve Cross demostró que fue una inusual y repentina inundación la que recorrió el Valle de los Reyes, la que salvó la tumba de Tutankamón. La combinación de un afortunado escondite de la entrada y su fortificación con una gruesa capa de cemento calcáreo actuó como el escudo que preservó el lugar de descanso eterno del faraón niño. Sin duda, la tumba del joven rey fue buscada incluso antes de que Howard Carter dedicara su vida a ello. Fue la afortunada mezcla de sigilo y la complejidad de la búsqueda lo que le permitió permanecer oculta durante tanto tiempo. La mirada se posa una vez más sobre las pirámides, y entre ellas, un monumento en particular atrae la atención como posible morada eterna de un faraón del reino antiguo. Saúra, soberano de la quinta dinastía, fue el primero en alzar su pirámide en la región a lo largo del Nilo, conocida como Abusir. La elección de un emplazamiento completamente nuevo para su complejo piramidal fue una audaz decisión para el rey, lo que colocó a Saúra junto a faraones de la talla de Seneferu y Keops en este aspecto. Debido a la ausencia de las piedras de revestimiento y a los severos daños causados por el clima, las pirámides de Abusir son difíciles de distinguir a simple vista. El principal indicio para identificar la pirámide de Saúra reside en su posición, ya que es la más alejada de las demás, ubicada en el extremo norte. Al este de la pirámide de Saúra se alza su templo funerario, un testimonio de opulencia y resistencia. 2 imponentes columnas, rescatadas del olvido, han sido restauradas y ahora custodian la entrada con renovado orgullo. Resulta paradójico que, a pesar de la relativa buena conservación del templo, la pirámide misma yazca en ruinas desde hace milenios. La primera exploración documentada de la pirámide de Saúra se remonta al año 1837,
llevada a cabo por el ingeniero civil John Shai Perring en colaboración con el coronel Howard Weiss. Las investigaciones de aquellos intrépidos exploradores quedaron plasmadas en libros que vieron la luz a finales de la década de los 30 del siglo XIX. Adentrarse en las pirámides no era tarea para cualquiera. Requería no solo pericia, sino un coraje a prueba de derrumbes. La más mínima alteración en la estructura pétrea podía desencadenar un desplome fatal. Tal como Weiss recoge en su obra Las pirámides de Giza, las palabras de Perring resonaban con la crudeza de la experiencia. El pasadizo estaba obstruido por rocas y escombros que caían sin cesar desde el techo. Durante la excavación, una sección del muro de la pirámide se derrumbó, sepultando por completo a uno de los trabajadores. Afortunadamente, aquel percance no resultó en lesiones graves. Previendo un accidente mayor, el señor Perring decidió mantener únicamente a 7 u 8 de sus trabajadores más experimentados. Incluso para ellos, la tarea se tornaba ardua, pues los enormes bloques de piedra y los escombros se desprendían constantemente. Fue en estas circunstancias, como en tantas otras, donde el valor y la entrega de un hombre llamado Abdel Ardi brillaron con especial intensidad. Hoy en día la egiptología moderna tiende a criticar a figuras como Weiss y Perring, señalándolos por prácticas coloniales y la explotación de la mano de obra egipcia. A pesar de la creencia popular, la evidencia hallada en las propias construcciones desafía esta noción. Weiss y Perring destacan en sus escritos el descubrimiento de Abdel Ardi, quien desveló la entrada a la pirámide de Nusserra. Un hallazgo intrigante en la entrada de la pirámide de Saura fue una piedra de revestimiento que parecía destinada a albergar una tablilla. Historiadores griegos como Heródoto y Diodoro Sículo sostuvieron que sobre las entradas de las pirámides se colocaban inscripciones, posiblemente revelando el nombre del faraón allí sepultado. Sin embargo, la egiptología moderna desestima estas afirmaciones, argumentando que las entradas a las pirámides debían permanecer ocultas, envueltas en misterio. Contrario a la creencia popular, la evidencia sugiere que las entradas a las pirámides del Reino Antiguo no estaban ocultas. Tras 10 días de arduo trabajo, el equipo de Perring alcanzó la anhelada cámara piramidal, avanzando 22 metros a través del pasadizo de entrada. Entre los hallazgos más notables, destaca un fragmento de una rejilla de granito de 38 centímetros de grosor, junto con una pequeña sección de granito en el pasaje que conduce directamente a la cámara. Curiosamente, en todas las pirámides de la quinta y sexta dinastía, se empleaba granito en el pasaje previo a la antecámara. Este uso estratégico del granito servía para reforzar el pasaje, protegiéndolo de la tensión generada por el techo abovedado de la antecámara. Alcanzando la última cámara accesible, Perring se topó con un derrumbe en la pared occidental, frustrando sus intentos de medir con precisión el recinto. Su atención se posó en fragmentos lisos de basalto, posiblemente restos de un sarcófago, y una peculiar entrada baja a un corredor, marcada con la letra C. Este pasadizo, repleto de escombros, se adentraba en dirección este, mostrando evidentes signos de deterioro. La historia de la pirámide de Saura quedó en suspenso durante 75 años, hasta que el egiptólogo Ludwig Borchardt retomó su estudio. No obstante, al igual que muchos de sus contemporáneos del siglo XX, Borchardt priorizó la exploración de los templos, dejando la propia pirámide relativamente inexplorada. Borchardt, absorto en su propia visión, pasó por alto la rejilla de granito que Perring había señalado meticulosamente. Tampoco logró identificar los fragmentos de basalto que el ingeniero había documentado con precisión. Es una ironía común entre los estudiosos de lo antiguo. A menudo ignoran detalles cruciales registrados por otros, como si la fascinación por un elemento específico, en este caso el techo abovedado de la cámara, los cegara ante el resto. Borchardt, por ejemplo, intentó minimizar el hallazgo de Perring de una piedra de revestimiento con una superficie preparada para una inscripción, catalogándola simplemente como un parche similar a los encontrados en la pirámide romboidal. Esta explicación suena casi como un desdén hacia Perring, un hombre que había inspeccionado y documentado cada una de las grandes pirámides de Egipto con una minuciosidad impecable. Era evidente que Perring sabía distinguir un parche de un elemento original.
Lamentablemente persiste una inclinación entre algunos egiptólogos a ignorar o incluso refutar por completo las observaciones de Perrin cuando éstas contradicen sus ideas preconcebidas. La objetividad de Perrin, carente de los prejuicios que marcaron la egiptología del siglo XX, lo consagró como un explorador excepcional. Sus observaciones destacan por su curiosidad ante lo anómalo, sin descartarlo por desafiar las teorías convencionales. En 1970, los renombrados Maragioglio y Rinaldi presentaron un breve análisis arquitectónico de la pirámide. Si bien concordaban en líneas generales con Borchardt, no evidenciaron una investigación exhaustiva. Miroslav Werner, en su obra sobre pirámides publicada en 2020, describió así el trabajo de Maragioglio y Rinaldi. El temor a que la resonancia de sus voces desprendiera fragmentos del techo agrietado que pendían sobre ellos imponía silencio durante su labor. Enigmática y aún por desentrañar, la pirámide de Saura sigue siendo un desafío para los egiptólogos, sembrando el terreno con interrogantes y teorías. Maragioglio, en su obra Todas las pirámides, publicada en 1997, la describe como una estructura singular, resguardada por una única cámara y un solo bloque corredizo. Lehner, en un acto que desafía la lógica, parece fusionar fragmentos de basalto emparejados, reduciéndolos a una única pieza. Estas imprecisiones, estas pequeñas distorsiones de la realidad, sirvieron de base para construir hipótesis tambaleantes, incluso llegando a influir en la obra de Christopher Dunn sobre la supuesta central energética de Giza. Afortunadamente, la historia de la pirámide está lejos de haber dicho su última palabra. En los últimos años, un equipo liderado por el egiptólogo Mohamed Ismail Khaled, de la Universidad de Würzburg, ha retomado las excavaciones interrumpidas por John Shea Perrin en 1837. Mohamed, junto a su valiente equipo, logró despejar escombros de piedra y reconstruir los muros de contención, fortaleciendo así los techos dañados y previniendo el colapso de la pirámide. Excavaron por completo el corredor de entrada, así como la cámara a la que Perrin accedió por primera vez hace casi 2 siglos. Los hallazgos de Mohamed y su equipo confirmaron las observaciones iniciales de Perrin, descubriendo un imponente fragmento de granito que se cree pertenecía a un rastrillo, junto con numerosos fragmentos de basalto. Según Perrin, aquellos fragmentos podrían haber pertenecido a un sarcófago de gran esplendor. Cabe destacar que el propio Perrin nunca aseveró que la estancia descubierta fuese una cámara sepulcral. Esta hipótesis fue sugerida posteriormente por Mark Lehner y otros estudiosos. El equipo de Mohamed Ismail Khaled también halló un pasadizo secreto, identificado por Perrin con la letra C en sus planos. Además, determinaron que las dimensiones de la sala excavada alcanzaban los 4 metros con 15 centímetros por 3 metros con 60 centímetros. Dimensiones ligeramente superiores a las inicialmente estimadas. Durante la restauración de la pared occidental de la sala descubierta, surgió un hallazgo fascinante. El sistema de habitaciones se extiende 7 metros adicionales hacia el oeste, revelando que la cámara funeraria aún permanece inexplorada. Para apreciar la magnitud de este descubrimiento, comparemos la pirámide de Saura con las pirámides que la precedieron y siguieron. La tercera y más pequeña pirámide faraónica en la meseta de Giza, atribuida a Micerino, estableció un diseño general que sirvió de modelo para todas las pirámides de las dinastías Quinta y Sexta. Entre sus características principales se encuentra un corredor descendente, cuya entrada se encuentra centrada en el lado norte, muy cerca de la base de la pirámide. Este corredor se adentra en el subsuelo y culmina en un espacio reducido conocido como vestíbulo, al que prefiero denominar cámara de entrada. Al sur de la estancia se despliega un laberinto de losas de granito, cual puerta a un misterio pétreo. Avanzando por el corredor, se descubre un salón que, se presume, jamás albergó un sarcófago, un espacio singular en este viaje al inframundo. Desde allí, un pasaje conduce a una cámara sepulcral, labrada con esmero, donde aguarda un sarcófago. No muy lejos, se encuentran toscas despensas de techo bajo, testigos silenciosos del tiempo. El faraón Shepseskaf, heredero de esta tradición, adopta estas características en su propia tumba, manteniendo la cámara sepulcral y la antecámara casi al mismo nivel. No obstante, reduce considerablemente el tamaño del vestíbulo de entrada
y conecta varias despensas al lado sureste de la antecámara. Más adelante, Userkaf, otro faraón, transforma la antecámara, reduciéndola a la mitad del tamaño de la cámara sepulcral. Transforma 6 pequeñas despensas en 2 grandes almacenes, accesibles desde el corredor, en lugar de la antecámara, marcando un nuevo capítulo en la arquitectura funeraria. Tras el ascenso al trono del faraón Saura, cuyo reinado exploraremos más adelante, Egipto fue gobernado por Neferirkara y Niuserra. Sus pirámides, marcadas por el inexorable paso del tiempo, se alzan en Abusir como silenciosos testigos de una era remota. Aunque aún envueltas en misterio, las investigaciones de Perrin y otros eruditos revelan que ambas estructuras albergan una antecámara y una cámara funeraria. Esta última, notablemente, duplica en proporciones a la cámara de sus predecesores. El enigma persiste en cuanto a la existencia y ubicación de cámaras ocultas dentro de estas pirámides. Finalmente, llegamos al faraón Djedkara y Sesi, quien consolidó la disposición arquitectónica de las pirámides del Reino Antiguo, añadiendo 3 almacenes al este de la antecámara, marcando un hito en la evolución de estas grandiosas construcciones. Las paredes de estos recintos secretos se alzan casi hasta tocar el techo de las cámaras, pero en lugar de las bóvedas a 2 aguas que coronan las salas frontal y funeraria, lucen dinteles planos. 5 faraones del Imperio Antiguo, siguiendo los pasos de Djedkare y Sesi, adoptaron esta misma distribución arquitectónica. Ahora, con esta base comparativa, podemos adentrarnos en los nuevos descubrimientos de la pirámide de Saura. Empezando por el corredor oculto que Perrin descubrió en la esquina noreste de la sala frontal, intentaremos reconstruir el aspecto original de este espacio. Una medida clave es la anchura de la entrada, que es de 90 centímetros. En las imponentes pirámides del Imperio Antiguo, un enigma persiste desde la época de Micerino. La entrada a las áreas de almacenamiento siempre se presenta notablemente más estrecha que los corredores convencionales, una peculiaridad de origen desconocido hasta nuestros días. Gracias a la expedición liderada por Mohamed Ismail Khaled, se logró penetrar más de 1,30 metros en uno de estos pasajes, revelando que la orientación original de una o varias bodegas apuntaba hacia el norte. Hasta el año 2020 se han identificado 6 almacenes en total. Un detalle fascinante en la pirámide de Saura es que la distintiva estructura plana del techo de estos espacios de almacenamiento se inicia en la antecámara, justo antes de desembocar en el corredor C. En la antecámara de la pirámide de Saura, la bóveda celeste se extiende majestuosa, aunque interrumpida en su lado oriental por la presencia de dinteles planos. Esta peculiaridad arquitectónica destaca, pues en otras pirámides, la antecámara abovedada se distingue nítidamente de las áreas de almacenamiento, que suelen presentar techos planos. Al comparar la distribución de estos almacenes en la pirámide de Saura con otros ejemplos conocidos, se revela la ausencia de una guía espiritual o simbólica en su diseño. La diversidad en las configuraciones sugiere que los almacenes se ubicaban, sencillamente, en las proximidades de las cámaras piramidales. En mi opinión, los constructores priorizaron la conveniencia, eligiendo la porción de roca más accesible para excavar cerca de la antecámara. Se dice que la sencillez de estas estancias realza la importancia del propio complejo funerario de la pirámide. Ahora, adentrémonos en un universo de fascinantes conjeturas sobre lo que podría ocultar la derruida cámara mortuoria de la pirámide de Saura, en caso de que algún día se logre excavar. Como he mencionado antes, se requiere una serie de circunstancias extraordinarias para que una sepultura real permanezca intacta a lo largo de los milenios. No obstante, la historia del complejo piramidal de Saura presenta algunos factores intrigantes que infunden cierto optimismo. Es sabido que todas las pirámides del Imperio Antiguo fueron saqueadas durante los tiempos turbulentos del primer periodo intermedio. Aproximadamente 3 siglos después del reinado de Saura, una nueva era se abría paso. Sin embargo, el destino no trató a todos los faraones difuntos ni a sus pirámides por igual. Un claro ejemplo de ello es la pirámide de Niuserra, situada en la vecindad. Evidencias sustanciales sugieren que el culto a Niuserra perduró a lo largo de todo el primer periodo intermedio.
Quizás fue esta devoción continua la que protegió a las pirámides de Abusir de ser saqueadas de manera devastadora durante aquellos tiempos turbulentos. Tras siglos de silencio, el eco de la era del Reino Nuevo en Egipto revela un renacimiento fascinante. La deificación del faraón Saura, fusionado en la imaginería con la poderosa diosa Sekhmet. Sekhmet, la leona divina, protectora incansable de los faraones, los escoltaba tanto en vida como en su travesía hacia el más allá. El lazo entre ciertos faraones y deidades específicas persiste como un enigma histórico, y los orígenes precisos del culto a Sekhmet, como Saura, se pierden en las arenas del tiempo. No obstante, este culto revitalizado floreció en Abusir durante un periodo prolongado, posiblemente hasta el ocaso del periodo tardío, alrededor del 332 antes de nuestra era. Curiosamente, mientras que otros complejos piramidales del reino antiguo sufrían los embates del tiempo y el vandalismo, la pirámide y los templos de Saura a menudo se libraban de este destino, resistiendo como testigos silenciosos de una época dorada. Incluso durante la 26ª dinastía, alrededor del año 600 antes de nuestra era, existen indicios de que los monumentos de Saura aún se mantenían en un estado aceptable de conservación. Todos estos datos sobre el respeto al legado de Saura hasta la época romana conforman una narrativa intrigante. A pesar de que las pirámides de Abusir gozaron de mayor protección durante el primer periodo intermedio, como atestiguan los datos del culto a Nusserra, era una práctica común entre los faraones posteriores apropiarse de objetos valiosos de sus predecesores. Se puede inferir que en algún momento la pirámide de Saura fue despojada de sus tesoros. No obstante, si esto ocurrió como parte de una campaña estatal o religiosa de apropiación de bienes, es posible que la momia del faraón aún permaneciera dentro de la pirámide, en lugar de haber sido saqueada por meros ladrones. En las arenas del tiempo, incluso si los ladrones lograban burlar las defensas y penetrar en el corazón de Abusir, las sólidas estructuras de culto podrían haber frustrado sus intentos de profanar los restos de Saura. Siglos enteros se deslizaron, dejando atrás el Reino Medio y el segundo periodo intermedio, pero la pirámide de Saura permanecía inerte, desprovista de tesoros. Fue con la llegada del nuevo reino, alrededor del año 1550 antes de nuestra era, cuando un renacimiento místico envolvió la figura de Saura. El faraón fue venerado como una manifestación divina de Sekhmet. Saura, un culto tan ferviente que sus ecos resonaron hasta 600 kilómetros de distancia, cerca del Valle de los Reyes. Quizás nunca desentrañemos el misterio que unió a Saura con Sekhmet, pero imaginemos por un instante que la momia de este faraón hubiera desafiado el tiempo, sobreviviendo un milenio hasta florecer en la era del nuevo reino. Tal vez entonces comprenderíamos que la conexión con una diosa protectora era el destino perfecto para un faraón, tanto en vida como en la eternidad. Aunque el tiempo erosiona implacablemente las pirámides y las olas de la destrucción siguen desgastando la piedra caliza de la que están construidas, como atestigua el daño sufrido por la pirámide de Ramsés II, la evidencia sugiere que el culto a Sekhmet de Saura perduró con vigor hasta la época tolemaica, es decir, hasta el 330 antes de nuestra era. Hacia la llegada del Imperio Romano, la pirámide de Saura ya enfrentaba su desmantelamiento definitivo. Las últimas en sucumbir fueron probablemente las placas de revestimiento de piedra caliza de Tura, que formaban las paredes y el techo de las cámaras funerarias de esta edificación de la Quinta Dinastía. Su extracción no era tarea fácil, dado el riesgo de derrumbe al remover piedras del interior. El momento exacto en que la pirámide fue saqueada de esta forma sigue siendo un misterio. Uno puede imaginar que, cuando se retiró la última piedra caliza, lo único que quedaba en la pirámide era un esqueleto dentro de un sarcófago. Desde que Saura reinó, un tiempo incalculable se extendió como un río, borrando su memoria de la mente de los canteros. Su tumba, despojada de paredes y techo, no tardó en ceder al implacable paso del tiempo, desplomándose sobre sí misma. Quizás, en un último acto de piedad, el sarcófago de Saura resistió lo suficiente para escudar al faraón del inminente desastre. Así, sepultado y oculto bajo un manto de escombros durante 2 milenios o incluso más, Saura aguardó pacientemente el despertar del presente. No es, ciertamente,
el desenlace más probable. Pero la historia del antiguo Egipto está tejida con hilos de sucesos aún más asombrosos. Desafíos a la lógica que nos invitan a contemplar la magnitud de lo desconocido. Muhammad Ismail Khaled prefiere no aventurarse a especular sobre el hallazgo de Saura. Sin embargo, para muchos, parte de la fascinación reside en imaginar los caprichosos giros que la historia pudo haber tomado para llevarnos hasta este punto. ¿Será que Saura, el faraón del reino antiguo, logró burlar al destino? Quizás aún repose en su pirámide, aguardando el momento en que la arqueología moderna lo revele al mundo.